Claro, hola, buenas noches. Hola, hola. Ahí se va sumando la gente, ya somos como 10, 11. ¿Cómo andan todos? Vayan saludándonos acá por el chat, así nos vamos enterando con quién estamos. Ya en 2 minutitos arrancamos. Acá Vane dice hola. Hola Sandra, empiezan a ver caras conocidas, muy bien. Hola a todos chicos. Bueno, son exactamente las 20:01, si están todos de acuerdo, esperamos unos 5 minutos y arrancamos. A ver si se suma alguien más. Bueno. Bueno, va subiendo la audiencia, así que en 3 minutos vamos a dar comienzo, así que vayan buscando si quieren tener a mano algo para anotar, un avión. Hola Andre, hola Cleidy, Ignacio, Vane, Carmen. Bueno, vamos a arrancar despacito, nos podemos ir presentando, así le damos un poquito más de tiempo si alguien más se va a sumar. ¿Te parece, Sergio? ¿Les parece a todos? Ok. Bien, me parece bien. Bueno, hacemos entonces la presentación formal. Primero, buenas noches a todos. Muy contenta de que estén acá. Yo soy Sandra Guterman, la directora de Emovere y de los programas de coaching, y estoy viendo, les quiero dar la bienvenida formal, que estamos muchos de los alumnos que forman parte de nuestro programa de coaching presencial, tanto en Buenos Aires, Santa Fe y en Rosario, así que les damos la bienvenida. También hay algunos alumnos de nuestras especializaciones en PNL, en coaching deportivo y en ejecutivo.
Y seguramente alguien más de la audiencia que fue invitado, porque como sabrán son espacios para nuestros alumnos, pero también abierto a la comunidad o a quienes estén invitados a participar. Queremos contarles también que en breve estamos lanzando, concretamente el 28 de octubre, nuestro programa de formación en coaches o en coaching online, totalmente online. Nuestras ganas es de llegar a todo hispanoparlante en cualquier lugar del planeta donde esté. Ese fue el objetivo y bueno, obviamente brindarles herramientas de coaching, tanto para los que quieran ser coaches como para los que ocupan un lugar de liderazgo y quieran transformarse en facilitadores para que las cosas sucedan. Así que si alguno está interesado o sabe de alguien, se comunica con nosotros y será un placer. Muy bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la presentación de nuestro invitado de hoy, que es el doctor Sergio Cherbonco. Esta webinar está dentro de un ciclo de webinars que durante todo el año estuvimos haciendo. Esta es la anteúltima, si no me equivoco, faltan 2 más, una en noviembre y otra en diciembre. Pero bueno, sigue avanzando esto y estamos muy felices por todo lo que está sucediendo alrededor de nuestras webinars. El invitado de hoy, que para nosotros es muy importante, en lo personal también representa a alguien muy importante para mí. Es una persona muy formada, acá como bien puso en la diapositiva, es especialista en psicología médica y psiquiatría. Se subespecializó también en gerontopsiquiatría. Trabajó en unidad de dolor crónico en INEVA, en realidad está ahora en ese cargo puntualmente. Fue past president de la AAED y él después nos va a contar un poquito más de qué se trata. También fue presidente capítulo Gerontopsiquiatría, Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Es director del curso de posgrado en psicogeriatría y gerontopsiquiatría de la ANA. Y también trabaja en la Universidad Maimónides dando clases. Entre tantas cosas que hace, porque es el currículum abreviado, así que todo lo que quieras agregar, Sergio, antes de comenzar a dar clase, bienvenido. En lo personal, feliz de que estés con nosotros y bueno, lo queremos mucho. Así que todo lo que tengas para decir a partir de ahora queda en tus manos. Para mí, un placer de tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación a Emovere y ESER con estas presentaciones que tienen que ver con webinar y que es una modalidad de poder compartir en vivo y en directo y presencial la experiencia de tantos docentes que tienen algo para compartir y para decir. Yo personalmente, mi formación inicial es la de ser médico. Yo me recibí en el año 1988, hace 31 años de mi profesión. Desde un inicio me interesó formarme en todo lo que tiene que ver con las neurociencias, o sea, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en relación con el organismo en relación con el cerebro, porque hice el libro de Charles Popper, El yo y su cerebro, y dentro de esta formación, acá tengo algún perro en el fondo que está chumbando para corroborar lo que yo estoy diciendo. Hice la residencia de psiquiatría en el antiguo Hospital Castex de San Martín, en donde me enfermé integralmente en todo el área de salud mental, teniendo la posibilidad amplia, después de hacer rotaciones en los hospitales que yo tuviese ganas, tanto el Borda como el Hospital Italiano, después formándome también
en el área de adultos mayores, que es una de las que requiere permanentemente una capacitación permanente, porque como ustedes saben, el envejecimiento a lo largo de los últimos 50 años ha ido cambiando, la expectativa de vida ha ido incrementándose, con lo cual quienes eran viejos antes a los 50, después a los 60, después a los 70, 80, 90 y más, hace que permanentemente uno tenga que estar formándose. Respecto a mi presidencia de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, esa es la sigla de la AED, ha hecho que tenga que formarme integralmente también en todo lo que es padecimientos de tipo crónico, y a su vez lo que es que a alguien le duela algo crónicamente hace que uno tenga que tener una particular mirada sobre el sufrimiento crónico de las personas. Entonces, en esa amplia gama de poder saber qué le sucede a las personas a lo largo de su vida, qué les duele, qué padecen, qué sienten, la idea es un poco compartir con ustedes esto. Me ha tocado ser panelista y conferencista en congresos. Siempre a uno le toca estar con auditorios más grandes, más chicos, auditorios donde a uno lo escuchan 5 personas, 10 personas, 300 personas. La idea es que uno, y yo he tratado de desarrollar la posibilidad de poder compartir mi experiencia con ustedes. Y de esto se va a tratar esta webinar. Abajo hay un correo electrónico mío de la primera página, donde si alguien va a tener alguna duda por fuera de la webinar lo va a poder hacer. De la misma manera acá abajo está también mi teléfono de WhatsApp. Igual mi teléfono de WhatsApp siempre dice que contesto los mensajes después de más de 3 horas de estar leídos y que no quiero mensajes de audio. Esto es porque muchas veces estoy en tarea clínica atendiendo pacientes y uno a veces no tiene la posibilidad de estar atendiendo todo el tiempo. Dentro de mi experiencia profesional, entonces, en lo que es poder entender qué es un problema, hay algo que es cómo definimos un problema. O sea, cuando en realidad algo tiene el cuerpo conceptual en lo cual podamos definir algo. Digamos, si yo tengo una lapicera, la veo y para poder decir que es una lapicera la tengo que definir. Es larga, es finita, tiene punta, no tiene punta, tiene tinta, sirve para escribir. Entonces tenemos que siempre ponernos de acuerdo en este sentido. Hay material mío que es de mi propia producción, de lo que voy a compartir con ustedes, y hay mucho de colegas, profesionales, amigos. Cuando voy a hablar sobre estrés, voy a estar refiriendo cosas de un colega amigo mío, el doctor Tafet, el doctor Zenigia, la licenciada Lisitra, y otros que realmente han hecho, la licenciada Sandra Guterman, en donde han hecho que yo pueda ir formándome a lo largo del tiempo. De hecho, vamos entonces a la primera diapositiva. Entonces, aquí llamamos una terminología. Alguien, por ejemplo, dice, tengo pánico, o tengo migraña, o tengo constipación. Las terminologías tienen que tener criterios que puedan ser unificados para toda la población en general. Entonces, si yo defino algo, por ejemplo, cefalea, tiene que ser aceptable para los pacientes o las personas. Alguien tiene que sentirse identificado. ¿Tenés caspa? Alguien tiene que decir, sí, tengo caspa, me siento identificado. Es aceptable para quien le está sucediendo. Tiene que ser aceptable y utilizable para, en mi caso, doctores u otras profesiones de asistencia que hacen más probable que las personas lo puedan utilizar. O sea, yo si tengo una palabra que me define a mí y yo no me siento identificado, no voy a poder utilizarla como tal. No refuerza el pensamiento dualista inútil. A ver, ¿qué quiere decir con esto?
¿Cuántas veces les ha tocado ir a alguien y les ha dicho, primero tenemos que descartar lo orgánico, vamos a hacer unos estudios para ver si no es un tema físico? Y entonces, después de muchos estudios, de muchos laboratorios, resonancias, test, nos dicen lo suyo no es físico, es psicológico. Y esto es un gran equívoco, porque como si un tema no pudiese complementarse con el otro. Por eso cuando definimos un problema, no tiene que reforzar el pensamiento dualista inútil. ¿Qué es? ¿Es de psicología o es de la medicina? ¿Es de la filosofía o de la psicología? ¿Es de un tema o es del otro? Últimamente, probablemente, no me voy a meter en política, pero ¿cuántas veces a ustedes les ha tocado dar una opinión en política y dicen, ah, entonces sos esto? Y entonces si dicen, no, 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 pará, que yo no pienso esto, entonces los del bando contrario le dicen, ah, sos lo otro. Es como si nosotros necesitásemos poner en caja y tener en claro quién está de un lado y quién está del otro. Dentro y volviendo a no reforzar el pensamiento dualista inútil, puede tener que ser utilizado las terminologías en pacientes, en este caso, que también tengan otro tipo de problemas. Por ejemplo, puedo tener insomnio, puedo tener estrés. Puedo tener insomnio, puedo tener anemia. Puedo tener estrés, puedo tener hepatitis. Son las cosas que no es necesario que uno diga una cosa u otra. Y entonces me pueden ver y atender en distintas dimensiones. Adecuado como un diagnóstico independiente, tener un concepto teórico principal claro, o sea, no puedo decir porque a mí me parece. No, tiene que estar justificado. Es importante. Y claro, por todas las cantidades de webinars y de información teórica, que dentro del área del coaching es claro que nadie va a estar haciendo diagnósticos, ni va a estar dando tratamientos, ni va a estar haciendo psicoanálisis. Es una disciplina que es totalmente independiente y no pretende nada de lo que yo voy a estar dando, que desde el área de las neurociencias médicas o neurociencias psicológicas. Facilita la posibilidad de tratamiento, si fuese una terminología, en donde puedan intervenir psicólogos, médicos, enfermeros. Tiene sentido similar en culturas diferentes, por ejemplo, mal de ojo probablemente en Haití o en Filipinas, donde necesita ser curado por un chamán de la zona, tiene una importancia superlativa. Alguien puede morir por estrés de mal de ojo si no es curado por el chamán correspondiente a esa zona. En cambio, el mismo mal de ojo probablemente en Noruega no sepan de qué vamos a estar hablando. Lo de la cultura diferente. Es neutro en cuanto a la etiología y patología y tiene una sigla satisfactoria. Por ejemplo, hay una obra social de los camioneros, no la de Moyano. La obra social de los camioneros se llama Os Choca. Esa obra social, Os Choca, tiene un acrónimo o un nombre totalmente erróneo. ¿Quién va a querer afiliarse a una prepaga que se llame Os Choca, vinculado al área de manejo? Entonces, en este sentido, las definiciones tienen que tener correlatividad con la aceptación de que las recibe. Yo puedo, por ejemplo, ver a alguien que tiene rasgos de preocupación excesiva por enfermedades, pero si yo le doy un diagnóstico a alguien y le digo, sos un hipocondríaco, probablemente esta persona se sienta insultada porque la palabra hipocondría tiene mala prensa. Muchas cosas tienen mala prensa. De hecho, ser psiquiatra, la palabra psiquiatra es
yo no estoy loco, yo no tengo problemas, ¿por qué me mandan a esto? Aunque sea un psicólogo, pero un psiquiatra no, es como si fuese una especie de palabra tabú. Y nosotros, los médicos especialistas en psicología médica y psiquiatría, nos dedicamos a todo el área amplia de las neurociencias que tienen que ver con cómo el organismo, el cerebro y el organismo conforman un todo, y en este todo hace que si no vemos la totalidad, no podemos ayudar a alguien. Seguimos avanzando. En la próxima diapo, vamos a ver qué pasa. Ahí está. La charla arrancó diciendo que el concepto era holostrés. En lo que refería al principio al acrónimo, hice la construcción de una palabra que hasta ahora es inexistente. La podemos decir, la inventé, pero vamos a ver de qué se trata mi invención de esta definición, que todavía puede no tener bibliografía, pero cuando veamos y vayamos avanzando vamos a ver que la tiene. La palabra holo, componente de palabra precedente del griego, holo, significa entero, todo, completamente, algo que abarca la integralidad del todo, como si fuese la integralidad del saber. De hecho, hay un remedio que se llama holo-magnesio, porque trata de decir que el magnesio sirve supuestamente para todo. Vamos entonces a la palabra stress. La palabra stress proviene del latín stringere, es apretar, o del inglés, que significa stress, que es la fatiga del material. Es una reacción que es fisiológica del organismo, en el cual entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación. A ver, mecanismos de defensa que sirven para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Fisiológicamente, o la biología, es la respuesta de un organismo a un factor de estrés tal como una condición ambiental o del estímulo. Si viésemos una pequeña ameba o célula y de afuera le iluminamos, vamos a ver que esa célula o esa ameba en el microscopio reacciona frente a la luz. Esta luz es una situación de estrés, o sea, le provoca a esa célula una reacción. Si yo un material por el frío o el calor le hago un cambio, le estoy haciendo un estrés. Siempre si van a quedar preguntas para el final o para el chat que hace el coordinador, vayan poniéndolo, porque tal vez va a ser importante poder después evacuarla. El estrés, entonces, es el modo en el que el cuerpo, o un cuerpo, reacciona frente a un desafío. De acuerdo con el evento estresante, la manera del cuerpo de responder al estrés es mediante el sistema, en el organismo, en los seres humanos, el sistema nervioso simpático de activación que da lugar a la respuesta de huida o de lucha. En inglés se dice or to fight, para la pelea, or to stay, para quedarse, or to fly, para darse a la fuga, fly. Esto es el sistema que da una respuesta activa frente a lo que sucede. Puede suceder que no podamos tener una respuesta activa y que quedemos totalmente inhibidos para esto. El sistema nervioso parasimpático es más el de la respuesta, digamos, automática. Tiene tendencia a hacer regresar al cuerpo a las condiciones anteriores, las normales. Hay muchas palabras del griego y del latín en medicina. Se llama, el equilibrio es la homeostasis. Estasis es la serenidad. El estrés normalmente se describe con una connotación negativa. Esto sería el distrés. En cambio, si nosotros podemos tener una respuesta positiva, asimilar
y hacer algo distinto, ese estrés se va a llamar eustrés, o sea, eu como un acto positivo. Habrán escuchado, se escucha mucho, qué es la resiliencia. La resiliencia, yo ya estoy pareciendo a Mariano Grondona haciendo definiciones, pero vale la pena que podamos saber por qué uno usa algunas palabras y por qué, cuando definía al principio las definiciones, cómo estas mismas no sirven para usarlas en forma amable en nuestra vida cotidiana. La resilience, o del latín resilience, es saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Entonces esto de replegarse, saltar para atrás, es la capacidad que tenemos los seres vivos frente a un agente perturbador o un estado de situación que es adverso. O sea, ¿qué capacidad tenemos nosotros frente a una agresión? Poder volver atrás, poder no quedar destruidos, no quedar lastimados, o al contrario, salir victoriosos. ¿Cuál es la capacidad entonces? Lo vemos incluso en física, en los materiales, se usa mucho en aviación. ¿Cuántas veces los materiales de los aviones resisten los vuelos, la resiliencia de ese material, del acero? El mecanismo, el sistema para recuperar el estado que tenía antes, cuando cesó la perturbación que se había estado sometido. Imagínense el avión siendo apretado desde afuera, desde adentro, como han dicho, vamos a comprimir la sala del avión para ser más confortable, y esos materiales tratando de no destruirse en pleno vuelo. Bueno, a eso se le llama resiliencia, y nosotros los seres humanos tendríamos que tener esta capacidad. ¿Cuántas horas de vuelo nosotros necesitaríamos para poder hacer y sobrevivir a estas situaciones? Entonces, hay un dicho que es camino como viejo y llegarás a joven. Esto es, si vos vas a lo largo de la vida lentamente, probablemente vas a llegar como joven. Y acá hay un par de imágenes que me gustaron mucho. Acá lo tenemos a Messi siendo joven y atlético, y esto sería un envejecimiento de Messi con los programas de las computadoras, y esto sería un mal envejecimiento. Tendrá que ver con nuestros prejuicios acerca de qué será buen envejecimiento y malo. Si pensamos que el pelo es síntoma de virilidad y fortaleza, este Messi será bueno, y si pensamos que la caída de pelo y la cara triste y los ojos caídos serán nuestras miradas de qué es lo que es exitoso o no es exitoso. Vamos a ver cuáles son entonces los factores del estrés. Tenemos el evento que nos atraviesa y, como decíamos, la respuesta de nuestro cuerpo. Esta respuesta es una respuesta adaptativa. Y material compartido en muchas oportunidades junto con el doctor Gustavo Tafet. Responde nuestro sistema neuroendocrino, o sea, funciona las hormonas de la tiroides, las hormonas del crecimiento, las hormonas del azúcar, las hormonas de la diabetes, las hormonas de la prolactina en la situación de las mujeres. Cómo nuestro sistema cerebral, neural, el sistema nervioso responde, y cómo existen respuestas cognitivo-conductual. La cognición es aquello que nos permite conocer las situaciones, entenderlas, evaluarlas. Un material, una situación, un estímulo, sabemos qué es, sabemos que existe, y probablemente en los seres humanos nos genere una conducta de respuesta. Podemos responder a lo que entendimos que conocimos, como podemos responder a aquello que no conocemos. Entonces, fíjense ustedes cómo, si quisiésemos definir algo desde su inicio agudo a algo que nos puede provocar a lo largo del tiempo, podríamos pensar que de una situación aguda podemos llamarlo estrés agudo. Este evento sucede y nos sorprende.
nos genera tal vez un trauma o no nos genera un trauma, pero esta situación que es aguda la podemos definir como una situación disruptiva, aguda, que nos afecta. El problema es cuando esa situación no se logra apagar. Y entonces, esa situación aguda, primero tuvimos que tener energía para poder procesarla. Si no pudimos procesar ese impacto agudo, que nos puede dejar dañados físicamente, emocionalmente, moralmente, cognitivamente, y se sigue repitiendo, nos da una situación de estrés crónico. Esa situación de estrés crónico y la aguda no necesariamente tienen que existir en lo real. Imaginémonos que vemos en los últimos días los eventos traumáticos de las calles de Barcelona, las calles de Quito, en Ecuador, las de Santiago, de Chile, o cualquier otro lugar donde haya situaciones de un robo o un incendio. Si entre lo que es el afuera y el adentro no podemos poner una barrera, esto impacta en nuestro organismo en forma aguda, causando algo de lo cual evidentemente no siempre podemos defendernos. Si esta situación seguiría dando vuelta por nuestra cabeza, o si la información, el canal de televisión la pasase una y otra vez, estaría cronificando la situación. Si nosotros quisiésemos defendernos de esta situación, tratando de que anticiparnos, pero anticiparnos en forma enferma, nos daría lo que se llama trastorno por ansiedad generalizada. Y hacia la derecha, si la situación sería sumamente crónica, hasta verdaderamente puede llegar a provocarnos depresión biológica, depresión donde nuestro cuerpo, nuestra mente se deprime y donde por más que tengamos buena voluntad, no podemos salir adelante porque algo está sucediendo. Segunda situación, de dos modos de envejecimiento. Jackie Chan homologando al presidente de Corea del Norte y Owen Wilson respecto a Donald Trump. Así que dos formas distintas de envejecer. La respuesta fisiológica al estrés puede ser activa o pasiva. Llegamos el estrés, nos impacta y podemos tener respuestas de tipo activo. Hay una amenaza, tratamos de controlarla. Hay reacciones de defensa, se activa el sistema nervioso y está asociado al esfuerzo, o sea, se fabrican hormonas, corticoides, adrenalina y respondemos. Después hay respuestas que son de tipo pasiva, que no estamos detectando. Podemos entonces, en vez de controlar la amenaza, perder el control. Ahora, ¿cuál es el problema del estrés crónico? Nos puede dar una reacción de derrota. Nos puede activar el sistema hipotálamo-hipofisario en forma automática. Y eso está asociado a la incapacidad para enfrentar la situación. Lo que en inglés se llama learned helplessness, que es la desesperanza aprendida. Es aquella situación donde nosotros decimos ya nada podemos hacer, ya nada va a cambiar, y donde suponemos que no hay chance de poder enfrentar nada porque tenemos un pesimismo aprendido en el cual suponemos que todo está perdido. Esto lo provoca el estrés y lo provoca provocando daños directos al organismo, no solamente a la voluntad, directamente al organismo. Cuando uno habla de trauma, dice estoy traumado, ¿qué es trauma? Vamos a la palabra de vuelta con la enciclopedia. Trauma es la herida, es lesión, es lastimadura, es a veces huella y si es negativa.
El trauma puede estar impactado a nivel cognitivo, como habíamos descrito antes, emocional y conductual. Uno dice, bueno, sacate eso de la cabeza, ¿no ves que no tenés nada físico? ¿No ves que no tenés ninguna enfermedad en el cuerpo? ¿Cómo que no? Esto impacta directamente en nuestro cerebro. A eso se lo llama trauma psíquico. La intensidad depende entonces de ese trauma, de la carga emocional que generó nuestra memoria, la duración en el tiempo, cuánto tiempo impactó, y la severidad del impacto. Esto es como un golpe. Imagínense cuánto tiempo el golpe estuvo en nuestra memoria, cuánto duró, y cómo detectamos que ha sido, y lo severo que ha sido en nuestro devenir. La intensidad del trauma entonces depende de la evaluación cognitiva, o sea, con qué evaluamos, qué tenemos para afrontarlo, y eso implica qué recursos subjetivos tenemos. Y hay algo que se llama vulnerabilidad percibida, que es nosotros, cómo nos estamos considerando que tenemos capacidades para defendernos. ¿Nos consideramos que somos fuertes o nos consideramos que somos vulnerables? ¿Cómo nos estamos viendo a nosotros mismos? ¿Qué espejo nosotros tenemos de nosotros mismos? Y las manifestaciones, como ustedes saben, pueden pasar distintos según la edad que tengamos. Si somos chicos, si somos medianos, si somos grandes, si somos adultos, si somos viejos, si dependemos de alguien, si no dependemos de nadie, si estamos en un entorno que es amigable, si estamos en un entorno que es peligroso. De todas estas cuestiones depende el trauma psíquico. No sé si han escuchado esta expresión que es burnout. Burn es quemado, out es afuera, o sea, qué situación nos dejó quemados, como se suele decir, limados. Y estas situaciones, ¿cómo nos afectan? Como alguien dice, no, yo ya realmente estoy sobrepasado. Entonces, el burnout puede provocar agotamiento emocional, puede provocar en nuestro cuerpo síntomas físicos de estrés, puede generarnos falta de realización personal y nos puede hacer sentir como despersonalizados. Aunque uno de los que más sufren burnout, como lo sabrán, son los médicos que están en la guardia de las clínicas o de los hospitales. Están 24 horas tratando de estar alerta y les toca 12 horas más para tomar la guardia, o han venido de atender durante todo el día, y uno ve que esos profesionales que uno los ve ya están limados, están desgastados, uno encima de todo va a una situación de guardia, querría que lo atiendan con las mejores de las luces, y les puedo asegurar que estas personas son las que están menos cuidadas, porque están horas y horas, no están bien pagos como la mayoría, pero puntualmente, particularmente cada hora esa persona se va sumando a las distintas cantidades de horas, después les piden que tengan buena letra para hacer las recetas. Entonces, y eso si lo trasladamos a personal de seguridad, la policía en la calle, y cada una de las situaciones que alguien empieza a estar como quemado todos los días. Entonces, ese burnout implica un agotamiento emocional, disminución y pérdida de esos recursos emocionales. ¿Qué es lo que es la despersonalización? Esta persona puede tener actitudes negativas, puede estar como insensible hacia los receptores del servicio. Y puede pasar que uno va y hace una denuncia en la policía y siente que no hay empatía, siente que le habla al médico y no se conecta emocionalmente, sienta que va a la municipalidad y el oficinista no le dice nada, sienta que va al cajero del banco,
si es que pasó por aquella situación del corralito en Argentina y siente que hay como una barrera. Esta persona ya ha tenido burnout, está insensible hacia lo que sucede. Si estas personas están con falta de realización, con tendencias a evaluar el propio trabajo en forma negativa, probablemente varios de ustedes estén de alguna forma identificándose con esto que estoy contando. Vamos para atrás, perdón. Vivencias de insuficiencia profesional o del trabajo, o de la realización. A ver, esto también le puede pasar a una mamá como ama de casa, le puede pasar a alguien que se dedica a cuidar a un enfermo y no recibe ninguna paga porque es familiar. En cada uno de los rincones de la cotidianeidad se pueden dar estas situaciones que provocan baja autoestima, y no solamente emocional, sino que ya empieza a provocar síntomas físicos de estrés, o sea, un cansancio y un malestar general. Vamos a lo que tiene que ver con factores personales. Esto es, cada persona lo vive distinto y el desajuste puede haber y sucederse entre las expectativas personales y la realidad cotidiana, o sea, esto que es fantasía o realidad, que muchas veces hay, o expectativa o realidad, hay un montón de memes en las redes acerca de cuando alguien conoce a una persona en las redes sociales y tiene la mejor de las expectativas y después la ve personalmente. Bueno, factores profesionales, en donde hay mayor implicación emocional y aumento sostenido de la presión. Sucede muchas veces, por ejemplo, en los cuidadores familiares o profesionales o pagos de enfermos, en donde se dedican todo el tiempo al cuidado de una persona que puede tener, por ejemplo, problemas de memoria, y de golpe esta persona agarra y les dice, vos me robaste, porque yo tenía la plata acá y no la encuentro. Y cómo esto puede llegar a afectarlo en forma personal, cómo esta persona a la cual yo estoy cuidando todo el tiempo me acusa de algo. Entonces, las organizaciones les pasa exactamente lo mismo. En el trabajo puede haber falta de contención, falta de soporte, y cuando ya vamos a la parte profesional, vemos que en lo cotidiano, en nuestros trabajos, existe innumerable superposición de roles y tareas que hace que las personas se sientan quemadas en su trabajo, falta de consideración, falta de ser estimados, falta de ser reconocidos. Las manifestaciones también psicológicas que existen son, un segundito que se me fue para atrás esto, vamos para atrás. Bien. Acá, para acá, para acá. Ok. ¿Cuáles son las formas para reconocerlo? Primero tenemos que saber que no hay nada que se reconozca que no sepamos que existe. Con lo cual, tenemos que ir a mirar qué es lo que está pasando. No podemos dar por obvio o sobreentendido nada. Entonces, vamos a describir algunas manifestaciones. La persona en forma emocional, psicológica, se siente vacía, agotada, fracasada, impotente, con baja autoestima y pobre realización personal. Es frecuente que uno pueda apreciar que la persona está nerviosa, inquieta, y muchas veces ve que está con dificultades para concentrarse y puede tener baja tolerancia a la frustración con componente paranoide o agresivo. A ver, cuando digo paranoide o agresivo no significa que uno esté teniendo alucinaciones, significa que uno lo que está viendo es que esta persona
vamos para atrás, está a la defensiva y está irritable. También sabe dónde lo podemos ver esto, por ejemplo, estudiantes de la universidad. Están horas y horas estudiando y uno ve que se empiezan a poner de mal humor y dice, ¿por qué estás de mal humor si de lo único tenés que preocuparte es de estudiar, no tenés que trabajar, no tenés que hacer nada más que estudiar? Pero si esta persona está estando con este burnout, está quemada en esta situación, le puede estar pasando esto. Y lo tenemos que tener en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, no podemos ayudar a la persona y solamente lo que podemos hacer es ver qué cosas lo están sucediendo si es que existe. Vamos a la siguiente. Manifestaciones físicas. Las manifestaciones físicas del burnout, como estábamos comentando antes, pueden tener que ver también con dolor de cabeza, insomnio, dolores del cuerpo, alteraciones gastrointestinales, puede haber palpitaciones, taquicardia. Y fíjense todas las cosas que le puede pasar a alguien que está con estrés y con burnout. Ahora, uno dice, bueno, tomate descanso, anda a dormir, tomate unos días, como si fuese esto posible, como si nosotros realmente pudiésemos descansar y parar cuando esto que estoy contando es un mecanismo que se genera dentro del cuerpo, involucra los músculos, el corazón, el riñón, los pulmones, el cerebro, las hormonas. No es algo que podemos pararlo cuando se nos ocurre. Cuando empieza a suceder, si no hacemos una cantidad de situaciones terapéuticas, curativas, no hay manera alguna de poder solucionarlas, con lo cual tenemos que saber que esto existe. Esta persona que tiene burnout entonces puede manifestarse, por ejemplo, con conductas adictivas o evitativas. Conductas adictivas podrían ser jueguito del celular en forma compulsiva, Candy Crush en forma compulsiva, redes sociales en forma compulsiva, o evitativas. No voy a tal lado, no hago esto, no hago aquello. Podemos tener un consumo aumentado de sustancias que nos despiertan, pensando que lo que tenemos que estar es más despiertos. Podemos tener un consumo aumentado de café, de mate, de alcohol para bajar nuestra ansiedad. ¿Cuántos de nosotros hemos alguna vez, no me ha sucedido, pero tomado alguna bebida para afrontar algo? Es decir, me voy a dar valor, voy a tomar algo, voy a bajar un poco la ansiedad, voy a relajar, vuelvo del trabajo, me tomo esa cervecita para bajar un poco, y se puede transformar obviamente en una conducta adictiva. Sustancias, fármacos, tomate tal cosa, el Rivotril, el Lexotanil, el Xanax, el Practarnac, Tranquinal, Lexotanil, antidepresivo, drogas, fumate tal cosa, fumate marihuana, tomate. El burnout verdaderamente puede provocar consumo de muchas sustancias. Y algo que es importante, la gente piensa que solamente es cansancio y provoca ausentismo laboral, provoca bajo sentimiento emocional, bajo rendimiento personal. Quienes entrenan empiezan a entrenar mal, llegan a la casa y tienen distancia emocional con los miembros de la familia, en las reuniones sociales. Generan conflicto permanentemente en el trabajo, en el ámbito y dentro de la propia familia. O sea, esto que parecería ser tan inocente
Miren la cantidad de problemas desde la parte física, emocional, conductual, familiar, digamos, ausencia de ganas de intimidad de pareja. Realmente es sumamente nocivo. Vamos a otro tema que está emparentado con la situación anterior de estar quemado, que es la de mobbing. Mobbing, que es to mob, viene del hostigamiento o psicoterrorismo, es el acoso psicológico en el entorno laboral principalmente. Por eso quienes estamos en instituciones los tenemos que tener muy en cuenta. Sería la versión laboral del bullying, y es la situación en la cual una persona o grupo ejerce presión psicológica extrema, no una motivación extrema, de manera sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre una persona o un grupo de personas en el lugar de trabajo. Y en esto nos involucra a todos nosotros, porque tenemos que saber que estas situaciones verdaderamente existen a la vista nuestra, a las espaldas nuestras. Y en los trabajos tenemos que tener la posibilidad de detectar que existe esto. Si no detectásemos que existe esta situación y no la tenemos en cuenta, puede estar sucediendo sin que nosotros podamos tener respuesta alguna, sin que nosotros podamos saber qué está pasando. Y si nosotros no sabemos qué está pasando, ¿cómo podemos activar sobre algo que no sabemos que sucede? Algunas formas de expresión de este mobbing, recuerdo, es el bullying en el trabajo. Formas de expresión: comportamientos hostiles contra la dignidad del personal, la dignidad personal, contra el ejercicio de su trabajo, la manipulación de la comunicación y el flujo de la información. Por ejemplo, imaginémonos que una persona una vez llegó al trabajo con olor a ajo porque comió ajo el día anterior. A partir de esta situación, el compañero o alguien empiezan a decir que llegó la persona que siempre tiene olor a ajo. Y entonces, cuando alguien, la única vez que trajo olor a ajo en su aliento, empiezan todo el grupo de personas a retirarle la cara diciendo, qué olor que tenés, trajiste olor a ajo, o no diciéndolo, o evitándolo, o llegando y tirando perfume, empezando a hacer un hostigamiento cotidiano. Y esto, si lo tomamos como un ejemplo, contra el ejercicio de su trabajo. Digamos, la persona ya no está pensando si está haciendo bien o mal su trabajo, está llevándose la mano a la boca para saber si tiene olor, no tiene olor, esto, le puede hacer alguna pregunta o no, comentan detrás de la persona los actos que hacen. Entonces hay una manipulación de la comunicación y del flujo de información. Capaz que dicen una reunión y dicen, no lo inviten a él porque trae olor a ajo. Estoy diciendo un ejemplo muy bobo, pero que podría suceder en muchos lugares y en muchos trabajos. Sea esto, sea la ropa que trae, sea el perfume que trae, sea los zapatos que trae. Cualquier cosa podría ser motivo de un comportamiento hostil. Esto tiene como fases. Hay fases en el conflicto. No es que arranca directamente. ¿Por qué? Porque esto genera problemas organizacionales en el trabajo o problemas interpersonales
que no se resuelven y se convierten en crónicos. Muchas veces lo que sucede es que alguien sigue sosteniendo un conflicto sin saber que ese conflicto existe a lo largo del tiempo. No a lo largo del tiempo, a lo largo de días, meses, años, porque se naturaliza que, como sucedió que una vez trajo olor a ajo, ya dicen, ahí llegó la persona que tiene ese tema. Y yo lo uso como simplemente un disparador, un ejemplo de cómo nosotros cotidianamente juzgamos, prejuzgamos y activamos estas fases de conflictos y los convertimos en crónicos. La fase de mobbing tiene entonces la fase de acoso psicológico, donde hay un comportamiento hostigador. El comportamiento puede ser individual o grupal. Y no necesariamente tiene que ser de arriba hacia abajo, ¿eh? Puede ser entre pares, puede ser de abajo hacia arriba, entre subordinados. Imagínense, llega un jefe y todos empiezan como a hacer gestos que comentan algo del jefe y el jefe dice, ¿qué pasa? No, no, nada, nada. Entonces, al jefe también se lo puede acosar. A causa de tal, el afectado es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto. Puede ser por parte de una o más personas con el objetivo de marginarlo, neutralizarlo, eliminarlo. Puede ser que a veces sea con el objetivo activo de querer que alguien ocupe tal lugar y entonces la famosa movida de piso. Pero no necesariamente tiene que ser por eso de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, hacia los costados. Puede suceder en cada lugar en donde ustedes conocen a alguien. La respuesta del entorno determina la resolución rápida de este acoso o su desarrollo. Si nosotros no logramos intervenir en forma inmediata, lo que hacemos es, somos cómplices y naturalizamos lo que sucede. Esos cómplices pueden, con esto que comentaba, con el daño en la salud del acosado, pueden magnificar las consecuencias de la conducta arbitraria al permitirlas o incluso al alentarlas. Por ejemplo, alguien tiene un problema. Entonces, en vez de resolverlo, pueden alentar a que todo el grupo, en realidad, lejos de ayudar, incrementen las cosas negativas que tienen para decir de ese acosado. El superior jerárquico muchas veces decide voluntariamente no atender la queja del acosado, porque dice, de vuelta viene este que se queja, o este que dice que le sacan la silla, o este que le hacen gestos, o etc. Y muchas veces, en vez de habilitarlo, es el principal alentador, es cómplice y aprovecha para proyectar muchas veces sobre el acosado sus propias frustraciones personales. Por ejemplo, el jefe puede decir, no me vengas a traer problemas con todos los problemas que tengo de la jefatura o la regional. Mirá si tengo tiempo para quedarme en esto pequeñito. Ahora, ¿recuerdan la reflexión anterior respecto del tema del ausentismo que provoca el estrés? ¿Qué creen que va a suceder con esta persona que está siendo hostigada en forma reiterada? En esa fase de marginación o exclusión de la vida laboral, puede ser que la persona decida, porque se siente culpable, porque no puede hacer nada, puede renunciar. Dice, yo no resisto más esto. Pueden despedirlo y que encima de todo traten de encontrarle la causa para despedirlo, ¿no? Imagínense, si uno pusiese despido por mal aliento, bueno, no, pero
se empiezan a buscar las causas para poder sacarse de encima a esta persona que ha sido objeto de toda la agresividad o frustración o impotencia del grupo. En esta fase se aprovechan para hacer todo tipo de humillaciones, faltar el respeto al acosado, crear rumores, falsedades y calumnias. Lo que es el rumor es terrible. Lo vamos a ver incluso el rumor en la televisión, ¿no? Cuando se hace acerca de rumores, falsedades, calumnias. Es un tema acerca de cuando se acusa a alguien. Y lo complejo hoy en día es cómo sopesamos o medimos si la acusación es lógica o no, si el acusado tiene chance de defenderse o no, en esta época de visibilización de tantas situaciones en las cuales las personas han sido acosadas y acusadas, ¿cómo es ese balance entre el derecho de alguien a defenderse y el derecho de alguien a acusar? El acosado debe estar en un sitio incómodo, lo aíslan y le hacen a veces hacer tareas inútiles o rutinarias. Por ejemplo, le podrían hacer dirigir una sección de recursos humanos en donde no tengan humanos a cuales gerenciar. O le podrían hacer insumos y no hay insumos para poder... Dice, bueno, no te hagas problemas, ya te van a llegar los insumos, o no te hagas problemas, ya te van a llegar los personales a los cuales vos tenés que gerenciar, y no llegan, y la persona siente y dice, ¿pero qué estoy haciendo acá? Y dicen, bueno, para que no te sientas mal, lo que vamos a hacer es que vamos a dar a vos una habitación sola para vos. Y entonces, en esta habitación sola para vos, vamos a hacer, un segundito que se me fue, una de las imágenes, un segundo. Te dejamos de lado. Entonces no tenés conflicto. El acosado entonces no se integra, además del maltrato se le imputa lo negativo. Las víctimas suelen consultar por síntomas físicos, que después no saben qué hacer. Esta particular forma de encarar el motivo de consulta, porque van y hacen muchas consultas a los médicos y tienen motivos de muchísimo ausentismo. Y después uno dice, al final esta persona siempre está faltando. Y podemos finalmente suponer que esta persona, finalmente acosada, puede desarrollar hasta incluso una depresión. Entonces, es importante que nosotros nos vamos dando cuenta la cantidad de situaciones que se van generando a partir de no poder reconocer las situaciones que suceden. Estas situaciones que suceden en nuestro ámbito laboral, profesional, familiar, si no las tenemos en cuenta, lo que va sucediendo es que no tenemos posibilidad alguna de poder anticiparnos y operar sobre ellas. Si les parece, podemos hacer una cantidad de ping-pong, o de preguntas, o de dudas, o de inquietudes. ¿Qué les parece si lo podemos abrir a los que estamos participando? Te propongo una cosa, Sergio. Primero bueno, creo que dejaste de compartir. Ubicate la imagen mejor porque se te ve por la mitad. A ver, acá. Sí, ahora sí. Ya hay una pregunta de alguien que la podemos abrir y les pido a todos que si tienen alguna otra duda lo vayan haciendo. Pero vos podés dejar de compartir la imagen. A ver, tengo que ver, permiso. Me dice Tampoco soy súper especialista.
donde diga dejar de compartir. Exactamente. A ver, ¿dónde Acá está te bien? dicen muy interesante todo. Vamos a abrir una pregunta mientras tanto, ¿sí? Mm, Lo hace Nicolás. Dice, creo que la mejor forma de combatir el burnout es detectarlo. ¿Qué herramientas sugieres, o sea, sugerís vos para superar esa situación? bueno, a ver, primero estoy tratando de dejar de compartir que, digamos, no estoy terminando de... Apoyate en share y debería aparecer en nuestro share. A ver, en parar video, no. A Sí, ver, no pagar video. no, participantes, nueva función, deja de, eso de se deja de compartir, puede ser, el que está en rojo. A ver, A ver, poner en pausa, ¿no? A ver, deja de compartir. ahí está, le hiciste Ahí perfecto. estamos, bueno, ahí está. Buenísimo, dale. Es por eso que yo estaba mirando todo el tiempo la presentación y no miraba mi cara. Vamos a ver. ¿Querés que te vuelva a ¿Cómo repetir es? la pregunta? No, no, la escuché, digamos. ¿Cómo es que uno puede detectar el burnout? Tal vez una de las cosas que me parecería interesantes es, hay algunos cuestionarios sobre burnout. Entonces, si uno los pudiese tener en las empresas, en donde pudiese haber una especie de formulario, en donde si alguno de ustedes siente que hay alguna situación en donde siente esto, esto y esto, eh, no deje de compartirlo con recursos humanos para poder intervenir en esto. Me parece que vale la pena que cada empresa tenga como alguna sistematización para estar aproximándonos a resolver una situación. Es como, como sabemos que cuando hay, no sé, fiebre o chikungunya, alguien tiene que ir al médico. Dice, si tenés fiebre, si tenés roncha, si tenés dolor de cabeza, bueno, en todo caso, si en tu trabajo sucede esto, sentís eso, podés hacer la consulta a recursos humanos, porque lo que es importante en estos problemas que traen problemas médicos es no medicalizarlo. Esto implica, si una persona está en este proceso de estar como quemada, yendo a la casa a descansar no descansa. Haciéndose estudios y más estudios no se siente mejor. Tomando tranquilizantes comunes no se siente más tranquilo. Tomando vitaminas no tiene más fuerza. Lo que sucede es que alguien tiene que sentir que esto que le sucede tiene empatía en alguien que lo escuche, que no lo naturalice y que alguien le pueda decir, a ver si lo podemos solucionar juntos. Porque si la situación es solamente decirle, tomate licencia, descansa, hacete unos masajes, lo más probable es que la persona continúe en forma crónica y como no encuentra una respuesta, un eco, alguien que lo escuche, en realidad dice, si nadie me escucha, lo que voy a hacer es tener mucho más ausentismo. ¿Se entiende esto? Eso va muy ligado a una pregunta que te está haciendo acá Geo, te la abro y es un poco médica y un poco de coaching, así que, ¿cuál sería el comportamiento o remedio en un equipo de trabajo si uno detecta mobbing? ¿El líder debe ejecutar alguna acción particular? No es A muy ver, similar a lo que preguntaron. digamos, yo no sé si en cada una de las empresas donde se trabaja, trabajan cada tanto, no solamente cuando llaman a un coach para hacer una acción de capacitación puntual, pero si tienen herramientas en donde hay un momento donde en forma grupal se trabaja en situaciones de estrés y de convivencia. Si los grupos humanos solamente van tras la eficacia, inicia un trabajo
y terminar un trabajo y llegar solamente a un objetivo, lo más probable es que el líder no tenga chance de ejecutar nada porque no está trabajando grupalmente. El líder no tiene que hacer un trabajo solamente paternalista, diciendo, déjamelo a mí, yo voy a hablar, yo le voy a decir. Si no hay una construcción social, una red que es dinámica y que el líder esté formado en esa dinámica social y en esa dinámica de vínculo, no hay chance alguna que ese lugar en algún momento no lo ocupe otra persona. Todos tenemos que entender que estos espacios donde a alguien le hacen el bullying laboral, el mobbing, en teoría buscan una estabilidad, un equilibrio, pero ese equilibrio es precario porque van a necesitar otro sujeto que sea objeto de esta violencia ejercida. Con lo cual, lo que va a suceder es que tarde o temprano le va a llegar a otro, y le va a llegar a otro, porque esto es como el juego de la silla vacía. ¿Vieron? A veces cuando hacemos el juego con la música y para la música y se saca una silla, todos se pelean por ocupar las sillas que van quedando vacías. Y a veces lo que va sucediendo, si dejamos a una última silla con 2 o 3 participantes, cuando paran la música, lo que sucede es que todos se caen de cola y nadie termina ocupando el lugar, o sea, el lugar no está destinado en realidad a ser ocupado por nadie. En los ámbitos familiares, ustedes ven cuando uno dice, tal se corrió de tal lugar, qué bien. Y uno dice, sí, menos mal, era un lugar feo, ¿por qué lo quería seguir ocupando? Pero muchas veces observamos que otro miembro en la familia de golpe lo empieza a ocupar. Entonces uno dice, pero ¿cómo las personas van a querer ocupar un lugar negativo? Tenemos que entender que los lugares, muchas veces, aunque sean negativos, son lugares. Ustedes conocen las experiencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hacían cosas muy raras, ¿no? Donde un grupo de niños recibía algún tipo de violencia. Otro grupo de niños recibía caricias. Y otro grupo de niños recibía ningún tipo de estímulo, o sea, alimento solamente para sobrevivir. Lo curioso es que los que solamente recibían alimentos sin ninguna caricia, morían por desnutrición, versus los que recibían algún tipo de agresión y alimentación sobrevivían. Esto es, los seres humanos es como si nos constituyésemos en algún tipo de comunicación. Lo que no toleramos es ningún tipo de comunicación. Entonces lo que vamos a ver es que muchas veces los vínculos están subvertidos en las comunicaciones. Que a veces, a pesar de todo, necesitamos, aunque sea por agresión, vincularnos. Se da mucho en el ambiente artístico, donde un artista pierde notoriedad, pierde presencia, y aunque sea para hablar mal, logra que hablen de él para seguir vigente. Bueno, los grupos tienen algo de esto y tenemos que ser conscientes de no ser cómplices en esta situación. A mí me gustaría agregar, más allá de todo lo que dijiste, que justamente las herramientas que se aprenden en la formación de coaching abren posibilidades para abrir estas conversaciones que están a veces como en rumor, como decías antes, o en espacios diferentes al lugar de trabajo per se, sino en los pasillos, en la cocina, o incluso cuando salen, que les da al líder la posibilidad de poder generar otros espacios de trabajo y lo que se diría nuevos acuerdos. Lo que también me gustaría agregar es que a veces los líderes son los que están ubicados en el lugar del chivo expiatorio o el mobbing, con lo cual también es importante detectarlo y poder generar nuevas maneras de comunicación o herramientas para que esto se diluya lo antes posible y el clima de trabajo no se enrarezca, sino por el contrario sea
sea amable, armónico, saludable, ecológico. Son palabras que utilizamos en coaching. Es interesante, una cosa, es qué sucede, porque mirá vos, la pregunta de Geo tenía que ver con qué hace el líder. Ahora, ¿qué pasa cuando por arriba del líder no hay muchas más estatutos o estamentos? Cómo también este líder debe poder articular situaciones donde él no esté en soledad en estas situaciones, donde no tenga tampoco con quién compartir, con quién debatir, con quién reflexionar, con quién dialogar. Digamos, es ahí donde las tareas de todo lo que se hace en coaching en instituciones hace que cada uno de los miembros en los distintos estamentos, si podemos hablar de un banco, podríamos hablar desde lo más desde atención al cliente, desde cajeros, desde contadores, gerente, alta gerente. O sea, muchas veces lo que vamos viendo es que la cúspide en la pirámide es como la soledad en la montaña. Y en esta soledad muchas veces las personas dicen, ¿cómo voy a ser un buen líder si necesito ayuda de alguien? Y yo les diría que el líder permanentemente es quien debe saber pedir ayuda, y la ayuda para mí no debe ser una situación excepcional, rara, de urgencia. Nosotros tenemos que poder tener entrenamiento habitual en pedir ayuda. Saber pedir ayuda es entrenar nuestra voz en que sea escuchada como una voz amable y no como un grito desesperado de ayuda. Muchas gracias. Te voy a leer una última y después vamos a ir cerrando, así respetamos el horario. Y si habría más preguntas, bueno, están todos los canales abiertos para que se comuniquen con vos. Acá Sabrina dice, una herramienta para prevenir y sanar el burnout es la motivación, el seguimiento del personal, la escucha activa, todo esto junto. ¿Qué tenés para decir? A ver, ¿cómo hacemos para sostener la motivación? Lo que primero tenemos que saber es qué es lo que lo motiva a alguien. Digamos, lo que motiva a alguien es solamente el reconocimiento de un salario. Bueno, evidentemente hay cosas que no pueden no ser obvias. A una persona lo principal que debe poder reconocérsela en un trabajo es que su trabajo sea pagado. Pero por fuera de esto, todos los seres humanos tenemos distintas motivaciones. A veces la motivación de alguien que le guste jugar al tenis puede ser escuchar una clínica de tenis de alguien que viene del extranjero o de Federer en vez de recibir un aumento. A veces puede ser recibir una clase de sommelier en vez de que le digan no vengas una hora a trabajar. O sea, podemos, para saber qué es lo que a alguien lo motiva, tenemos que poder estar en la motivación de las personas y saber que cuando encolumnamos dentro de la misión, la visión y los valores de una empresa, tenemos que saber que cada una de nuestras personas que están trabajando con nosotros tiene su pequeño mission, vision and values, ¿no? O sea, y tenemos que estar en sintonía con los valores de las personas en donde viven, en su familia, en su sociedad y en su trabajo. Entonces, lo que decía Vanessa, cierto es todo eso. Sabrina, porque miré al costado un chat, Sabrina, pero me parece que es eso, más todo lo que en forma creativa uno pueda aportar, pero es importante, tiene que ser
de alguna forma creativo y estandarizado. No podemos implementar cosas en nuestro trabajo porque se nos ocurrió, nos agarró una impronta creativa, un rapto inspirador, una epifanía, donde dijimos, esto estaría buenísimo porque se nos ocurrió y porque lo leí en una revista. Les pido que siempre quienes trabajan traten de ser rigurosos en las herramientas que van a aplicar con todo el equipo. Ustedes saben que quienes se están formando tienen herramientas de trabajo muy sistematizadas, muy precisas. La creatividad también uno la tiene que entrenar, y tiene que tener herramientas para entrenar esta creatividad. Y para quienes están en formación permanente de coaching, ustedes tienen que saber siempre, una de las cosas es saber qué es lo que no deben hacer. Y qué es lo que no deben hacer también les va a permitir pedir ayuda a tiempo para lo que hay que hacer. Detectar un problema, detectar patología, detectar enfermedad, no significa ser nosotros quienes vamos a aportar terapéuticas, pero sí vamos a ser quienes vamos a poder pedir ayuda rápidamente cuando no tengamos las herramientas, porque nosotros sabemos qué es lo que nosotros no debemos hacer y después tenemos todo el campo enorme de lo que sí podemos hacer, ayudar y ser creativos con todas las herramientas que vamos a estar aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Yo iría cerrando. Acá ya Andrea te dice gracias, excelente disertación, muy enriquecedora. En lo personal y en nombre del equipo también de Mover y de IESER te queremos agradecer, Sergio. Estuvo muy, muy buena la presentación y esperamos el año que viene volver a contar con vos. No sé si querés decir algo como para ir cerrando. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes mi experiencia y mi formación y ver cómo, bueno, ofrecen herramientas para seguir formándose en forma sostenida y en forma continua, no tener prejuicios sobre las ayudas desde donde vienen, desde mi lugar. Digamos, soy un defensor de mi profesión. Soy médico, me formé como médico psiquiatra, me formo en neurociencias y sé que desde mi lugar tengo institucionalmente, personalmente, grupalmente la posibilidad de aportar parte de mi experiencia y cada uno de los lugares tiene prejuicios. Fíjense ustedes cómo si escuchan que alguien dice coach, no, yo hice un cursito. No, una formación intensa, larga, sostenida, comprometida y profesional. Y cada una de las disciplinas requiere que podamos parar la oreja, escuchar y después poder integrar y sacar conclusiones. Y lo que sirve para uno no sirve para otro, pero en esto que es un torbellino de ideas, nunca descarten lo que alguien tenga para decir. Porque si alguien quiere y tiene algo para decir, es importante. Te regalo algunas palabras. Mira, muchas gracias, muy interesante, súper claro, desde Ramallo. Excelente información, Georgina Escudero. Muchas gracias, excelente webinar, me ayudó mucho tu información, gracias por compartir. Y siguen las gracias para arriba y para abajo del chat. Así que llévatelo eso. Y bueno, nada, agradecerle nuevamente a todos los que vinieron. Espero que les haya servido y desde nuestro lugar seguir agrandando la cajita de herramientas para que existan muchas miradas para poder ver lo mismo desde diferentes ángulos. Esa es la idea. Prometo estar más cerca de la cámara la próxima vez. Dale, te lo tomo. Un beso gigante para todos. Que descansen. Chao. Chau, chau. Buenas noches.